Yo no fui periodista en el gobierno de Correa. Yo tengo 30 años cumplidos. Llevo 10 años haciendo periodismo, un poco más de 10 años haciendo periodismo. Entonces yo comencé cuando estaba el gobierno de Moreno. Eso no me hace, de hecho hice una tesis sobre la censura y autocensura en el gobierno de Correa, entonces estoy muy consciente de lo que pasó ahí. Yo le pondría ahorita un 4 y al declive, ¿por qué? Porque primero porque no hay garantías para hacer periodismo en el país. Desde parte del Estado ecuatoriano se ha negado todo presupuesto. No, no le interesan, para mí no le interesan la vida de los periodistas al gobierno nacional. Y no solo es un tema de gobierno, sino de Estado. Ujú. Y no solo es un gobierno, no solo tiene que ver con el gobierno de Noboa, sino con los gobiernos anteriores y anteriores, anteriores, o sea, como algo sistemático. Sino que hay un tema y es que te hablaba de este tema de Correa porque hay una polarización en el gremio en el que aceptan todo lo que pasa ahora en nombre de que no vuelva antes. Yo digo, a mí, yo soy contrapoder, o sea, yo no apoyo a ningún político, ese no es mi trabajo. Pero sí ha sido el tema de que por qué se callan ante estos exilios, o sea, por qué se callan ante la situación, mira, por ejemplo, yo no tengo una cercanía ideológica con Alondra Santiago, pero yo a Alondra la conozco y la respeto porque ella podrá ser activista política, pero es frontal. O sea, ella te dice, yo apoyo a este movimiento político. Em, y quizá yo no coincida mucho ideológicamente con ella, pero em, yo sí creo que hay algo primordial en el caso de ella, que fue un tremendo atentado a la libertad de expresión. Y si eso hubiese pasado con otro colega, igual. Sino que, te digo, hay un tema de no dimensionar esto a nivel país, de decir, le sacaron una correísta, no, le sacaron una periodista, que capaz y apoyaba el correísmo, lo que sea, como hay muchos otros colegas disfrazados de independencia apoyan a otros poderes, te digo, yo no comulgo con eso, pero ella podía estar aquí y decir lo que se le dé la gana, porque hay libertad de expresión. O lo que pasó con mi colega María Sol Borja, que es una de mis amigas entrañables, que le cerraron el programa porque ella cuestionó, o sea, es un gobierno autoritario también. Entonces, em, el declive ha sido mucho mayor, hay muchos exilios. En el año pasado me parece que hubo 8. Ya va a haber el exilio de este colega, que seguramente el comunicado saldrá en algunas semanas. Entonces te das cuenta de que todo va al declive. em, y que este contexto de vulneración no solo se da por medición de muerte, sino se da por medición de entender que lo que está ocurriendo es muy grave. Entonces sí, yo le pondría, es que te digo, no hay un mecanismo, hay un mecanismo sí presidido por Ricardo Rivas, que yo le respeto mucho, le quiero mucho, pero pese a sus buenas intenciones, el gobierno no le da presupuesto. Entonces, ¿cómo pones a caminar ese mecanismo? Y él es una persona que hace todo lo que puede. Y te lo digo porque yo no confío en el Estado, pero cuando yo volví a Ecuador, que fue en junio, a presentar mi libro y de ahí ya comencé a quedarme, él se encargó de mi seguridad y tal. O sea, sé que es alguien que es muy consciente porque le tocó vivir la pérdida de su hermano. Pero de nivel estatal, o sea, no confiamos en la policía, no confiamos en estar escoltados. Sabemos que en cualquier momento, si le incomodamos a alguien, ha habido tanta impunidad en nuestros casos, cero investigaciones, que la gente se cree con el derecho de que puede seguirte amenazando y no va a pasar nada porque no ha habido repercusiones. Entonces, eso creo que es muy, muy, muy importante entender, em, y que es un contexto muy hostil, porque ahorita estamos hablando de estos casos conocidos, pero en las zonas silenciadas, o sea, los colegas son amenazados constantemente y ellos no tienen acceso a estas redes de apoyo que quizá nosotros sí. Entonces, lo que intentamos, en mi caso al menos, ha sido acompañar a algunos colegas, contarles mi historia incluso y hacerles entender que no están solos, como en algún punto nosotros nos sentimos solos, ellos no están solos. Y que toda esta carga ha tenido que recaer sobre las organizaciones sociales, sobre todo con periodistas sin cadenas, de esta fundación que yo siempre recomiendo mucho, de colegas muy responsables, em, que entienden porque varios de ellos también han sido amenazados. Entonces, eso.